Bien, regresamos con Luis Felipe Arizmendi, presidente de GPI Asset Management, con quien vamos a conversar sobre la semana bursátil. Luis Felipe, gracias por estar con nosotros como todos los miércoles. Encantado. Bien, esta semana hemos quedado en hablar sobre las acciones propiamente, ¿no? El mercado bursátil, y creo que nos vas a explicar cómo sabemos cuándo comprar y cuándo vender una acción. Así es. Vale la pena decir que, por ejemplo, en esta semana se ha quebrado el récord histórico del Dow Jones. Sobrepasó los 14.200 puntos y ha entonces superado la marca anterior del año 2007. Fíjate cómo esta crisis ha tomado casi 6 años en poder ser revertida, lo cual no significa que la crisis como tal, sus secuelas hayan sido, digamos, evaporadas, pero sí desde el punto de vista bursátil se ha llegado a un nivel bastante alto. Tenemos unas tablas, efectivamente, donde se van a mostrar las principales preguntas, ¿no es cierto?, que se hace típicamente un inversionista. Un inversionista siempre pregunta y dice, bueno, ¿cuándo puedo comprar una acción? ¿En qué momento está barata? ¿En qué momento está cara? ¿Qué acciones o qué sectores debo comprar? ¿Cómo debo componer mi portafolio? Y así sucesivamente. Si empezamos con el tema de cuándo está caro y cuándo está barato, en el mercado hay dos ópticas al respecto. Una llamada la óptica del análisis fundamental. Esa óptica del análisis fundamental va a la revisión de los estados financieros de una empresa, llámese el balance general, llámese el estado de ganancias y pérdidas y otros, y trata de proyectarlo hacia un periodo razonable, es decir, los adelanta a 3 años, 5 años, 7 años, y mediante una serie de técnicas trata de que ese balance y ese estado de ganancias y pérdidas futuro, traerlo al valor presente, o sea, convertirlo en la moneda del día de hoy, a valores del día de hoy, y comparar entonces si el precio de esa acción futura traído a valores de hoy, comparado cómo está la acción hoy día, está por encima o por debajo. La cosa es simple. Si nosotros tenemos una acción cuyo valor futuro, traído a valores de hoy, está por encima, vamos a decirse una acción que ese valor sale $10, vamos a usar ese término, hoy día está en 8, ¿no es cierto? Entonces esa acción está barata, porque lo que debería hacer es ese precio subir hacia los $10. Viceversa. Si hacemos la proyección de esa empresa, ¿no? Por ejemplo, utilizando una serie de mecanismos de evaluación, y nos resulta que está, digamos, un poco cara, deberíamos venderla. Estos son algunos instrumentos de evaluación. Primero, la relación precio-utilidad, o también llamado en inglés P/E ratio, que es el precio de la acción hoy, ¿no?, dividido por las ganancias de la acción. Lo que normalmente ocurre es que en las distintas industrias hay como una especie de números estándares, ¿no? Vamos a poner un caso. La industria del cemento típicamente ha tenido una relación precio-utilidad entre 15 a 20 veces. Por encima de 20 veces ese valor PER es considerada cara. Por debajo de 15 veces es barato. El tema es porque las acciones de empresas cementeras son difíciles, mejor dicho, construir una empresa cementera es relativamente difícil, son altos los costos de replicación, etcétera, etcétera. Constituyen de alguna unos monopolios geográficos en la zona de influencia de una empresa cementera. Otro valor u otro instrumento que se usa mucho, otro, indicador, es el precio sobre el valor contable, ¿no es cierto? Allí lo que se hace es el precio que tiene la cotización de la acción hoy día, ¿no es cierto?, multiplicado por el número de acciones en circulación de esa compañía, dividido entre el patrimonio. Allí lo que estamos buscando es lo siguiente: si el capital social más reservas más utilidades, que es el patrimonio, es mayor, ¿no?, que el precio de la acción multiplicado por el número de acciones, entonces decimos normalmente que, que a esa empresa le sobraría patrimonio. En otras palabras, en teoría, en una liquidación perfecta, ¿no es cierto?, esa acción te devolvería plata inclusive. Claro, ese escenario casi no ocurre. Cuando pasa al revés, cuando el precio de la acción multiplicado por el número de acciones, o sea, el valor de mercado, lo que se llama el market cap, para usar el término en inglés, está por encima del patrimonio, esa acción estaría relativamente cara, digo relativamente porque estaría teniendo un goodwill, ¿no es cierto?, una especie de una plusvalía. Ahora, ¿cómo se entiende esa plusvalía? Eso va a depender también de cada industria. Típicamente, el capital intangible nunca está contenido, por ejemplo, exacto, ¿no? El capital intangible es muy difícil reflejarlo en las contabilidades, excepto cuando las compañías hacen adquisiciones o cuando las compañías tienen proyectos de alta tecnología en donde la norma contable les permite
a veces incorporar dentro de los activos ciertos intangibles, o intangibles como son marcas, patentes, licencias, Coca-Cola, etcétera. por ejemplo, tiene la marca... Exacto. Coca-Cola es típicamente una empresa con un valor altísimo por el lado intangible, porque Coca-Cola es una marca y además es una fórmula, ¿de acuerdo? Entonces esa combinación de marca, capacidad digamos, de marketing y de penetrar una serie de mercados y lograr tener una mejor aceptación de ese refresco, en base a ese, digamos, a ese intangible, la hace superior a otras marcas que pudieran haber. Entonces, allí, mediante esos criterios que estábamos mostrando, podremos encontrar cuando una acción está relativamente barata y cuando una acción está relativamente cara. Ahora, eso es por el lado del análisis fundamental. Los analistas, valga la redundancia, también usan en el corto plazo lo que se llama el análisis técnico, que es, por el efecto puro de las cotizaciones, tratar de encontrar, en función a la oferta y demanda de muy corto plazo, si la acción está comprada en exceso o vendida en exceso. Cuando está vendida en exceso por alguna razón que el mercado o los inversionistas han decidido salir de esa acción, pero se encuentran ciertas tendencias de recuperación, se puede decir que la acción está relativamente barata. Y al contrario, cuando la acción ha subido mucho y la tendencia que está mostrando el mercado es a empezar a deshacer esas posiciones o a empezar a vender, se puede decir que está relativamente cara. Entonces, ese análisis técnico, que en realidad es un análisis basado en la relación de la evolución del precio y de las fuerzas de oferta y demanda, es también empleado para determinar cuándo está caro o cuándo está barato. Desde mi punto de vista, siempre es mucho más racional utilizar el valor fundamental que utilizar el análisis técnico. El Perú es conocido como un mercado imperfecto, digamos, no tenemos reglas tan estrictas como las tienen los mercados europeos, los mercados americanos, y por eso algunos que están metidos en este ambiente bolsero hablan de una tercera técnica, además de la fundamental y la técnica, que es la de las redes. Sí. ¿A quién conoces y quién te dicen qué? Perú es una plaza donde vive en base a chismes. Sí. ¿Qué hay de esa tecnología o técnica de compra y venta? El chisme tiene una parte que, digamos, es inocua, es, digamos, legal, y una parte que es ilegal. Mientras el chisme sea la conversación entre personas que, leyendo información pública, o sea, que está disponible para todos, comentan sobre la evolución del precio de la acción, esa parte del chisme es legal. Cuando el chisme pasa a ser, digamos, o contiene información que está dentro de la compañía, o sea, por gente que tiene lo que se llama información privilegiada, y en base a esa información privilegiada la utilizan o pretenden utilizarla para comprar o vender una acción, eso es ilegal, eso es sancionable e incluso podría incurrirse en un delito. Entonces, cuando una persona escuche chismes de acciones, tiene que tener mucho cuidado, porque podría convertirse en parte de algo que es un delito, cuando quien le cuenta el chisme es una persona que tiene información privilegiada respecto a una compañía. Y cuando la información proviene de un tercero, cuando la persona cree que porque viene de otra persona que no está dentro de la empresa, lo que probablemente ocurre es que el mercado ya interiorizó esa información, que es la teoría de los mercados perfectos, Así es. Lo que pasa es que mientras que la teoría económica supone que todas las personas tienen una información completa y que actúan de la misma manera racional. Pero en realidad no necesariamente eso así, no es así. La gente imita mucho el comportamiento de otros. Por eso es que a veces hay mucha gente, y esto es una anécdota que viene posiblemente de 70, 80 años atrás, que cuando el portero de tu edificio, con todo el respeto que me merece, o el ascensorista, o el chofer de taxi, o gente que normalmente no está en el mercado de capitales o en la bolsa, empieza a hablarte de una acción en particular, es porque ese chisme ya corrió toda la cadena e incluso ha excedido el mercado, y normalmente es que está llegando al punto máximo del precio y debería caer, ¿no es cierto? Entonces, hay algunos analistas que efectivamente tienen como una especie de un radar respecto a cómo se va esparciendo la noticia de alguna compañía. Pero lo mejor es siempre tener un especialista, un analista, alguien de una sociedad de agente de bolsa, de una sociedad de fondos mutuos, etcétera, y escucharlo, razonar y tomar decisiones con cierto criterio y cierto horizonte, digamos, de cómo las quiero hacer y en cuánto tiempo las quiero mantener. Muy bien. Luis Felipe, te agradezco muchísimo y vamos a seguir esta fila de preguntas para responderse desde el punto de vista del analista. Estupendo, gracias. Gracias. Bien, regresamos entonces con Hans
Rothkisser, él es jefe de redacción web de Semana Económica, y con Camilo Ferreira, economista, con él vamos a hablar sobre el futuro de la economía venezolana tras el fallecimiento del presidente Hugo Chávez. Regresamos. Scotiabank.